la exclusión del Perú, el no Perú. Como resultado, la industria surcoreana colapsó. El eslogan No Perú, que Corea del Sur impulsó en 2019, música no se quedó en una simple consigna política, fue la señal que cambió de golpe todo el ambiente social del país. Los productos peruanos desaparecieron de los estantes de los supermercados, música y en las zonas comerciales se extendió el movimiento de esconder las marcas peruanas en lugares donde no llamaran la atención. Estadísticamente, la tasa de boicot a los productos peruanos alcanzó alrededor del 70% en su punto más alto, y las campañas o promociones relacionadas con el Perú fueron canceladas una tras otra, acorraladas por la presión música. Las publicaciones y anuncios sobre viajes al Perú también disminuyeron rápidamente. La atmósfera de que tener cualquier vínculo con nuestro país era un riesgo se instaló en cuestión de unas pocas semanas. Música, sin embargo, en medio de ese clima, quienes tomaron la medida más drástica fueron los peruanos. La mentalidad de entonces, simplemente no los elegimos, se esparció al toque. Los turistas peruanos en Corea, que en 2018 sumaban cerca de 1.95 millones, cayeron de golpe a unos 1.29 millones al año siguiente. Música. Este fenómeno de dejar de elegirlos no fue un simple cambio de planes de viaje. Las ventas en las zonas turísticas recibieron un golpe directo. Por ejemplo, Música en Myeongdong se reportó que, solo en la segunda mitad de 2019, las ventas de los locales cayeron entre un 40% y un 60% frente al año anterior. En el mercado de Namdaemun también, debido a la caída brutal de compradores peruanos, más de 100 tiendas se vieron obligadas a cerrar o quebrar, y se cuenta que calles por donde antes caminaban música decenas de miles de personas al día, se redujeron a una escala de apenas unos miles. Música. La industria del turismo es el sector más sensible a la imagen de un país. ¿Te reciben bien? ¿Es un lugar seguro para caminar? ¿Música que tanto atractivo tiene? Con que estos elementos se desmoronen un poco, el viajero simplemente elige otro país. Corea estaba exactamente en ese punto de quiebre. Música. Las repercusiones que generó la frase No Perú fueron muchísimo más grandes de lo imaginado. Música y tuvieron un impacto a largo plazo. Y este cambio era solo el comienzo. En la televisión de 2019, todos los días se emitían reportajes especiales diciendo no compren productos peruanos o debería prohibirse viajar al Perú. Y en las redes sociales se multiplicaron los casos donde se atacaba como traidores a la patria a quienes se subían a aerolíneas peruanas música o planeaban un viaje a nuestro país. En poco tiempo, millones de publicaciones relacionadas se volvieron virales, y el ambiente se radicalizó rápidamente. Sin embargo, detrás de todo ese fervor, casi nadie le prestaba atención al tremendo papel que jugaban los turistas peruanos en la economía surcoreana. Música. Muchos dueños de tiendas reconocen que los peruanos representaban una parte fundamental de las ventas en Myeongdong y Namdaemun. Cosméticos, medicinas, comida callejera, souvenirs, la cantidad de negocios construidos asumiendo la presencia de peruanos era incalculable. Los fines de semana, las calles se llenaban de nuestro acento y jergas, y saber hablar español peruano era una verdadera ventaja comercial. ¿Qué pasaría si en esta situación se levantaba la bandera del anti-Perú? La respuesta apareció de inmediato en los números. Para julio de 2019, la cantidad de turistas peruanos cayó un 48% frente al mismo mes del año anterior, y en agosto se desplomó un 60%. Los viajeros desaparecieron por cientos de miles. En las redes sociales se esparcieron voces diciendo, no hay razón para ir a un lugar donde te odian. Yo decido dónde gastar mi plata, y muchísimos peruanos cambiaron su destino de viaje. Esto no fue un problema político, fue un fenómeno causado por el juicio de valor y sentido común de los propios viajeros. Este cambio música sacudiría desde sus cimientos a la industria turística coreana. Se consideraba que el peruano era el cliente ideal. Música, se quedaba muchos días y gastaba su plata en diversos rubros durante el viaje. El impacto de la desaparición de ese grupo se sintió en todas las industrias de las zonas turísticas. Un dueño de tienda música comentó, los turistas están volviendo, pero las ventas no se recuperan, y es por eso música. De hecho, en Myeongdong, por donde antes pasaban más de 100.000 personas al día, para el otoño de 2023 música la tasa de locales vacíos superó el 30%, y hay un montón de tiendas música cuyas ventas cayeron a menos de la mitad de su mejor época. Se ven edificios con las luces apagadas incluso de noche, perdiendo toda su esencia turística. En Namdaemun también se dice que cerraron más de 300 tiendas entre 2022 y 2024, y los espacios vacíos saltan a la vista por toda la zona comercial. Música. Es cierto que, tras la disminución de turistas peruanos, los viajeros de China y el sudeste asiático aumentaron. Música, pero la estadía promedio de ellos es corta,
Su consumo se centra en solo mirar vitrinas y el gasto promedio es bajo, por lo que las ventas no se recuperaron. Como dicen en el rubro turístico, hay un montón de gente, pero las billeteras no se abren. El turismo sostiene la economía con calidad, no con cantidad. Y la realidad de que los peruanos eran el núcleo de esa calidad, recién ahora se ha hecho evidente en las cifras. El daño no se limita solo a los turistas extranjeros. El turismo interno coreano también se enfrió, y en la primera mitad de 2025, el gasto en turismo nacional fue de unos 19 billones de wons, una caída del 4% respecto al año anterior. En la isla de Jeju, en particular, ocurrió una situación grave. Los turistas surcoreanos disminuyeron en aproximadamente 1.94 millones en 2 años, dejando a hoteles, empresas de alquiler de autos y restaurantes en la quiebra. Viajar al extranjero sale más a cuenta. Aquí adentro es demasiado caro, esa es la queja general, y los propios coreanos han empezado a evitar el turismo dentro de su país. Como resultado, la industria turística surcoreana se enfrenta a un doble golpe. Vienen más extranjeros pero no dejan plata, y nuestra propia gente se va afuera. En redes sociales se leían comentarios como este: cualquier país que trate a los turistas solo como billeteras andantes está condenado a fracasar. La contradicción de gritar anti-Perú, mientras dependían del consumo de los peruanos, por fin les pasó factura. Se puede decir que, por el simple hecho de que los peruanos cambiaran de destino la industria turística de Corea se enfrentó por primera vez a la pregunta fundamental: ¿quiénes eran los que realmente nos sostenían? Tras el fin de la pandemia, las estadísticas de turismo de Corea parecían recuperarse a buen ritmo. Para 2024, el número de turistas extranjeros alcanzó aproximadamente el 97% de los niveles previos a la pandemia en 2019, y el gobierno enfatizaba una recuperación total. En las calles se volvía a ver turistas, y la zona de llegadas de los aeropuertos parecía haber recuperado su antiguo bullicio. Sin embargo, estos números por sí solos no mostraban la realidad. El punto de inflexión fue el shock de la ley marcial ocurrido el 3 de diciembre de 2024. El presidente Yoon Suk-yeol declaró una ley marcial de emergencia en un mensaje televisivo emitiendo un decreto que permitía suspender la actividad del Congreso, controlar a la prensa y realizar arrestos sin orden judicial. Bajo el pretexto de eliminar a las fuerzas antinacionales influenciadas por Corea del Norte. La tensa situación de los militares intentando irrumpir en el Congreso causó conmoción tanto dentro como fuera del país. Aunque el Congreso votó para levantar esta ley marcial apenas 6 horas después, y el presidente tuvo que retractarse, dejó un fuerte aire de inestabilidad en toda Corea. Al día siguiente, las cancelaciones en los principales hoteles llovieron y las reservas de extranjeros en clínicas estéticas cayeron a la mitad. Se levantaron voces advirtiendo que celebrar reuniones internacionales y eventos en Corea era un alto riesgo. Y varios eventos masivos decidieron suspenderse o postergarse. Fue el instante exacto en que la inestabilidad política golpeó directamente al turismo. El daño se extendió tan rápido que las empresas del sector declararon que en pocos días se nos cayeron los planes de ventas de meses enteros. Este caos dejó al descubierto las debilidades estructurales que arrastra Corea. El gobierno había impulsado la idea de hacer del país una potencia turística fijándose la meta de duplicar la llegada de extranjeros, pasando de los 30 millones de 2019 a 60 millones para el 2027 Pero la industria turística es súper vulnerable a los shocks políticos. Con un poco de caos, los hoteles, aerolíneas, clínicas y el sector se ven obligados a pisar el freno de golpe. El valor de la marca de un destino turístico se define más por la tranquilidad que siente el visitante que por los números. Pero esta contradicción de seguir persiguiendo solo cantidad sin mejorar la base seguía intacta. Además, la reputación en las calles también está cambiando. En redes sociales se comparten historias sobre los altos precios, estafas y la desconfianza en la calidad del servicio, lo que hace que la satisfacción de los turistas extranjeros no termine de despegar. Aunque el número de visitantes se ha recuperado, los datos muestran que los días de estadía y el monto gastado están estancados o en descenso. La calidad como industria turística se está deteriorando. Desde el extranjero, algunos analizaron la situación así: la industria se define por si es un país seguro para ir, no por la cantidad de personas. La gente no se queda mucho tiempo en un lugar con inestabilidad política. Y tenían toda la razón. Había una brecha enorme entre la recuperación que mostraban los números y la realidad que se vivía en la cancha. Corea estaba en un momento en el que se le exigía recuperar la calidad, no solo la cantidad. Detrás de la tremenda pérdida de confianza en el turismo coreano, estuvo la viralización de cierto video.
Las cámaras de seguridad de una tienda libre de impuestos mostraron a un vendedor ofreciendo precios inflados, música única y exclusivamente a los turistas que hablaban español peruano. A un cliente chino le ofrecían el producto a 10.000 wons, música, pero al peruano le querían cobrar 20.000 por lo mismo. Esa actitud tan descarada hizo que las redes estallaran en cuestión de segundos. Lo que fue fulminante fue un video de investigación subido por un youtuber peruano que entendía coreano. Visitó varias tiendas y grabó caleta el momento exacto en el que los vendedores decían: los peruanos pagan nomás sin hacer chongo, así que si le subes un poco el precio ni se dan cuenta. Cuando se publicó este audio, la sección de comentarios se llenó de furia y decepción. Y el problema no eran solo las tiendas libres de impuestos. En los puestos de comida callejera de Myeongdong o Namdaemun, el precio subía en el instante en que pedías algo con acento peruano. Se generalizó lo que se conoce como música doble tarifa o el precio para el gringo música. En redes sociales llovían los reportes de personas a las que les dijeron que una brocheta costaba 10.000 wons, pero al momento de pagarle subían el precio a 20.000 de la nada. Hubo casos en los que, si el turista reclamaba música, el vendedor le quitaba la comida gritando: entonces no comas. O, por el contrario, después de comer música les cobraban un monto extra diciendo: la foto tiene un precio aparte. Los taxis tampoco fueron la excepción. Dar vueltas el doble de largas que la ruta que marca el GPS, o alteraciones donde el taxímetro saltaba de forma irregular, se volvieron tema de conversación frecuente. Música. Un viajero publicó que, al momento de bajarse, el taxista no quiso sacar su equipaje de la maletera y lo amenazó: si no pagas el recargo, no te devuelvo tus maletas. Música. Al acumularse estos casos, entre los turistas empezó a correr el rumor de que da miedo subirse a un taxi en Corea. Música. Los problemas con los hospedajes también decepcionaron a muchísima gente. Habitaciones que se veían totalmente diferentes a las fotos de las páginas de reservas. Baños mal limpiados con pelos tirados por todos lados. E incluso aparecieron reportes de picaduras de chinches de cama. Música. Se compartieron testimonios de personas que le reclamaban al personal y los choteaban diciéndoles: el hotel está lleno, no te puedo cambiar de cuarto, o casos donde no entendían ni inglés ni español, y el turista se quedaba sin solución, teniendo que aguantar la estadía así nomás. El estrés de sentir que te estaban estafando recién al llegar, se fue acumulando y desplomó los niveles de satisfacción. Para rematarla, se descubrió un escándalo de reseñas falsas en una conocida página de valoraciones en Corea. Música. Tras investigar una tienda muy popular, se dieron cuenta de que desde una misma dirección IP se publicaban reseñas de 5 estrellas sin parar. Locales que en la vida real eran antihigiénicos o servían comida de baja calidad, se disfrazaban con altas calificaciones. Este problema incluso fue cubierto por medios occidentales, y Corea se ganó el apodo del destino turístico donde no puedes confiar en las estrellas de Internet. Música. La suma de todos estos incidentes, uno tras otro, formó una imagen compartida entre los peruanos: no se puede confiar en el turismo en Corea. Por más que el pasaje salga barato, al final te sale caro y te hacen sentir mal. Música. Al esparcirse esta sensación, no solo disminuyó el número de viajeros, sino que cada vez más peruanos empezaron a sacar a Corea de su lista de opciones para las vacaciones. Lo más importante para la industria turística es la confianza, pero la velocidad con la que se pierde esa confianza es 1000 veces más rápida que lo que cuesta recuperarla. Esa realidad comenzaba a ser respaldada tanto por los números como por las experiencias vividas. Música. El destino de viaje al extranjero para los peruanos que ha ganado una presencia increíble en los últimos años es Colombia. Música. En 2023, la cifra de viajeros peruanos se recuperó hasta acercarse al 1.000.000 de personas, y en 2024 está aumentando a un ritmo que supera eso. Música. Si miras las estadísticas de las agencias de viaje, siempre está Música en el top 3 del ranking de popularidad, siendo el elegido por un público amplísimo, desde jóvenes hasta adultos mayores. La razón de esto es, más que nada, lo bacán y cómodo que se pasa allá. Colombia. Música siempre ha sentido un fuerte cariño hacia nosotros. No es raro Música encontrarse en sus calles con avisos que te hacen sentir en casa o personal que entiende a la perfección nuestro acento. Los precios son más baratos que en Lima, y disfrutar de las arepas y guariques Música en la calle o la comida local es súper accesible. Con recursos turísticos abundantes como el centro histórico de Cartagena, la riqueza cultural de Medellín Música o los paisajes impresionantes de Guatapé, moverse es súper fácil, y la buena seguridad ciudadana es muy valorada. Que sea un lugar donde puedes caminar tranquilo hasta con la familia se ha convertido en un factor decisivo. Especialmente popular es el viaje relámpago de 2 a 4 días a Bogotá. Los vuelos de aerolíneas low cost han aumentado, y en los días que hay promoción de pasajes,
puedes conseguir ida y vuelta por unos cuantos soles, o equivalente a $100, música, lo que ha convertido las escapadas cortas de fin de semana en un clásico. Las grandes agencias de viaje música también tienen altas tasas de reserva para sus tours, y la mentalidad de vámonos a Colombia un rato se ha vuelto de lo más normal. De hecho, en redes sociales siguen multiplicándose comentarios como música. 1000 veces prefiero ir a Colombia que a Corea. La comida es riquísima, la gente es cálida y se respira más paz. Por el contrario, a Corea Música se le critica su debilidad de tener un público demasiado sesgado. El K-pop y los doramas coreanos atraen con fuerza a mujeres jóvenes, pero los hombres mayores o las familias enteras rara vez sienten interés, limitando su atractivo como destino turístico. Música se dice que al centrarse casi exclusivamente en planes urbanos como ir de compras o visitar cafeterías, les falta la variedad necesaria para que el turista quiera volver una y otra vez. Para que un destino genere viajeros recurrentes, es indispensable tener un encanto que enganche a todo tipo de público. Al mirar los números, música la diferencia es abismal. Mientras que el número de peruanos que visita Corea es de 2 a 3 millones, la cantidad de surcoreanos que viajan al Perú alcanza anualmente entre 7 y 8 millones. No hay punto de comparación. Aún más importante es la intención de volver. En las encuestas, los peruanos que respondieron que volverían a visitar Corea en los próximos 3 años se estancó en un 48.6%. En otras palabras, esto significa que música es altamente probable que casi la mitad elija otro país. Los internautas extranjeros también observan esta tendencia con mucha frialdad. Si voy a pagar la misma plata, me voy a un país donde me den la bienvenida. Un viaje no se decide solo por el precio, se decide por la gente y la vibra del lugar. Música. Que más peruanos estén viajando a Colombia no es solo por lo barato. El ambiente de poder caminar sin miedo, la atención amable al cliente, la cultura de respeto al turista, es toda esa experiencia integral la que se está ganando el corazón de los viajeros. Música. El peso que tenían los turistas peruanos dentro de los ingresos turísticos de Corea era, en realidad, inmenso. Música. Desde la década de 2010, los peruanos siempre estuvieron en el segmento de mayor consumo y eran considerados un grupo de clientes fieles música que inyectaban plata directamente a los ingresos anuales del país. Se estima que, debido a la caída de ese grupo, Corea en su conjunto perdió ingresos por billones de wones al año. El turismo es una industria donde las subidas y bajadas de los números impactan directamente en la vida de la gente local música, y la caída en las ventas se reflejó de inmediato en recortes de turnos de los empleados, reducción del tamaño de los locales música y cierres definitivos. El problema más grave es el del empleo. Música. El empleo relacionado con el turismo abarca desde gastronomía, hotelería y comercio minorista, hasta transporte, limpieza y guías turísticos. Al continuar la situación de que el turista peruano no regresaba, se advirtió la posibilidad de que se perdieran más de 30.000 puestos de trabajo. Incluso en el centro de Seúl aumentaron los edificios vacíos, y en los callejones de Myeongdong Música, que antes reventaban de clientes, ya no es raro ver inquilinos que se retiran ni a un año de haber abierto. Además, en provincias el impacto ha sido aún más brutal. Las ciudades turísticas costeras que dependían de los vuelos directos y turistas provenientes del Perú Música, vieron sus ventas caer a menos de la mitad, y tiendas de souvenirs con años de tradición empezaron a quebrar una tras otra. En destinos a las afueras de Seúl la situación es similar. La caída de los tours en bus cortó de raíz el negocio del hospedaje, dejando regiones enteras en un silencio sepulcral sin poder revivir. Las aerolíneas tampoco son la excepción. Música. Las rutas hacia el Perú son su mayor pilar de ingresos, y los vuelos que conectan los aeropuertos regionales coreanos con nuestro país son los más sensibles a las subidas y bajadas de pasajeros. Si la demanda no se recupera y se siguen reduciendo los vuelos, se hace aún más difícil que lleguen turistas, lo que tumba las ventas de hoteles y restaurantes, y eso a su vez le da más motivos a la aerolínea para seguir recortando. Es, literalmente, un efecto dominó en reversa. Y este impacto no se detiene en el turismo. Los restaurantes compran menos a sus proveedores de comida, los hoteles reducen los contratos de las empresas de limpieza, y al haber menos gente moviéndose, la industria del transporte también recibe un golpazo. Los expertos en economía coreana advierten, la caída de turistas parece un número chiquito a simple vista, pero a través de la cadena de producción y empleo, se esparce por todo el país. De hecho, en las estimaciones, el efecto de arrastre a la baja del PIB música por culpa del turismo se calcula en alrededor del 0.1%. Si solo miras el número, suena a un impacto insignificante música, pero para la industria turística y la economía de las provincias, tiene un peso que define si logran sobrevivir o no. Con solo 10 clientes menos al día, hay hostales que entran en rojo, y si las ventas caen un 10%.
No son pocas las empresas que se enfrentan a la quiebra música. En el papel, parece que los turistas extranjeros música están aumentando. Aún así, la razón por la que en la calle no se siente la bonanza, es porque se les cayó ese sector súper rentable que eran los clientes peruanos. Este hueco, precisamente, se ha convertido en la herida más grave para Corea. Al entrar al 2025, el mapa turístico de Corea Música cambió drásticamente de apariencia. A fines de octubre, los extranjeros que visitaron el país sumaban unos 15.82 millones. De estos, los peruanos representaban una fracción mínima música. En cambio, los visitantes de China, Hong Kong, Taiwán y otros países de habla china sumaron cerca de 6.7 millones, representando más del 40% del total. La balanza se inclinó claramente hacia el público asiático música. Detrás de esto está la política de flexibilización de visas para China Música lanzada por el gobierno coreano. Al simplificarse los trámites migratorios, los turistas chinos aumentaron de golpe, y el paisaje en el centro de Seúl cambió a simple vista. Sin embargo, lo que aumentó en las zonas turísticas fue el bullicio estadístico música, pero no necesariamente la calidad. En zonas como Myeongdong o Hongdae, los fines de semana hay tanta congestión que apenas se puede caminar, las filas bloquean las calles, la basura se queda tirada hasta la mañana siguiente, y de noche se han reportado múltiples problemas por escándalos y gritos. Los residentes de estas áreas turísticas se quejaron, hacen bulla hasta la madrugada, la calle está llena de basura y nadie limpia música, llenando de reclamos a las municipalidades. Parece que el ambiente llegó a su límite, porque en Seúl incluso se dieron protestas de ciudadanos sosteniendo carteles que decían chinos váyanse música. En las redes sociales coreanas abundan voces divididas, no queremos que disminuyan los turistas, pero ya no aguantamos este caos. Hay demasiadas faltas de respeto y la ciudad se está ensuciando. La industria turística también sufre dolores de cabeza graves. Aunque parezca que las ventas de restaurantes y empresas de transporte aumentan, los precios unitarios son bajos y la gente solo se desgasta viendo cómo sube la rotación de mesas sin mucha ganancia. Un trabajador de una tienda libre de impuestos confesó, música por más que aumente el volumen de gente, no dejan plata. Así solo se nos inflan los costos de personal, y desde los hoteles también llueven quejas diciendo, sí, se hospedan, pero como su tiempo de estadía es corto. No se traduce en ganancias significativas. Por otro lado, las provincias están en un silencio total, como si fueran otro país. Música. Más del 80% de los turistas extranjeros se concentran en Seúl y el área metropolitana. Los vuelos internacionales en los aeropuertos regionales son limitados, y las rutas hacia Perú son contaditas. Las ciudades de provincia música se enfrentan a un muro de fondo, por más que pulamos nuestros atractivos turísticos, no tienen cómo llegar. Y por lo incómodo del transporte, el turista no vuelve. Esta situación prolongada hace muy difícil que se desarrolle la diversidad turística y la capacidad de generar ingresos. Esta distorsión de tener todo centralizado en Seúl Música estaba debilitando la competitividad turística de todo el país, muy por el contrario del aumento en el número de visitantes. El panorama sigue siendo uno donde hordas de turistas abarrotan la capital, las provincias no ven ni un sol de beneficio económico, y solo se inflan los gastos de limpieza y personal. Música en los foros de internet del extranjero, este comentario sarcástico se volvió muy popular. Música Corea alejó a los peruanos diciendo que querían buscar turistas, de alta calidad, y ahora se la pasan renegando por tener un turismo masivo pero de pésima calidad. Les cayó el karma directito. Música tal cual. La realidad que se expandía era muy distinta de la imagen idealizada del turismo que Corea andaba buscando. Los números crecen, pero la ciudad se agota, los vecinos se estresan y las ventas no despegan como esperaban. Música había llegado a una situación sobre la que el país tenía que reflexionar profundamente si realmente quería ser una potencia turística música. Mientras Corea se enfrenta a este estancamiento turístico y a la inestabilidad económica, en el país volvieron a cobrar fuerza las voces que buscaban mejorar las relaciones con Perú. Especialmente simbólica era la reactivación del swap de divisas entre ambos países, esperado como pilar de estabilidad financiera música, y funcionarios del gobierno surcoreano llegaron a declarar, queremos evaluar positivamente la cooperación con Perú Música. Pero la respuesta del gobierno peruano fue tajante, lo evaluaremos cuidadosamente desde la perspectiva de la seguridad integral. Una frase que por fuera sonaba diplomática, pero que entre los expertos se entendía clarísimo como que no había ninguna intención de reanudar acuerdos. Nuestro país se ha mantenido firme en su postura de marcar distancia. Detrás de eso está el sentimiento en Perú. Si miras las redes, no es raro encontrar comentarios como, ¿por qué tenemos que ayudar con nuestros impuestos a un país que se la pasó gritando contra el Perú por años?
No te puedes fiar de alguien que solo te soba la espalda cuando está en problemas. No es una crítica visceral, sino que la inmensa mayoría comparte la opinión fría de que para dar apoyo, primero se necesita confianza. Es decir, el rechazo peruano no se comparte como un acto de cólera, sino como un cálculo totalmente racional. Este cambio también llegó al mundo de la cultura. Antes, en la tele veíamos doramas coreanos todas las semanas música y se hacían especiales enteros de K-pop música. Sin embargo, desde el 2024, esa presencia empezó a disminuir poco a poco. Lo que antes era algo que veías por si acaso, pasó a ser algo que no valía la pena seguir religiosamente música. Si el interés del público cae, la programación cambia. Era el resultado más lógico del mundo. Y aún más grave es lo que pasó en el sector educación. Varias universidades peruanas anunciaron la suspensión temporal de sus programas de intercambio a Corea. La razón que dieron es un golpe fortísimo. Hay preocupación por garantizar la seguridad de los estudiantes peruanos. De hecho, entre los jóvenes que estudiaron allá, no faltan testimonios que afirman: en medio de la clase me trataron con hostilidad antiperuana, o apenas se enteraban de que era de Perú, me trataban súper frío. Estas experiencias se han esparcido en redes sociales, sacudiendo fuertemente la imagen que las nuevas generaciones tienen de Corea. En las agencias de viaje se confirmó la misma tendencia. Algunas grandes operadoras redujeron sus paquetes turísticos a Corea, y otras simplemente se retiraron por completo. La razón era simple: música no hay un entorno donde podamos mandar a nuestros clientes con tranquilidad. En turismo, educación y cultura, áreas que normalmente deberían estar alejadas de la política, se repite la misma premisa: seguridad y confianza. Una vez que se pierden, no las recuperas ni con números ni con campañitas de marketing. El problema que está viviendo Corea Música no es una simple mala racha turística. Demostraba que su credibilidad como país había empezado a desmoronarse por completo. Música. Lo más grande que Corea perdió fue la confianza. La contradicción de tratar al turista solo como una billetera, gritando odio mientras al mismo tiempo dependían del consumo de los turistas peruanos, se fue acumulando, y nosotros silenciosamente empezamos a cambiar de destino. En el extranjero, música, hay quienes comentan: el peruano no te arma un escándalo. Pero si se va una vez, ya no regresa. Por eso es el viajero más respetado y confiable del mundo. Cuando Corea gritó no Perú, nosotros no respondimos gritando no Corea, simplemente respondimos eligiendo como viajeros maduros que somos. El simple hecho de no elegirlos, esa acción en sí misma, fue el mensaje más contundente. Hay muchísimos países en el mundo, pero un lugar donde puedas estar tranquilo, donde la educación prime y exista una cultura de respeto al visitante como el que nosotros ofrecemos en Perú, sigue siendo algo especial. Por eso es que seguiremos siendo queridos y elegidos en todo el mundo. ¿Y ustedes, cuando eligen un destino de viaje, qué es lo que más valoran? Por favor, cuéntenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por